en el ámbito de la química y la salud. Y en esta ocasión, pues, nos viene a hablar sobre aplicaciones espectroelectroquímicas de resonancia paramagnética electrónica para la caracterización de materiales. Entonces, sin más, los dejo con Carlos. Gracias Ángel. Buenas tardes, tengan todas y todos. Espero que se escuche hasta atrás, voy a tratar de hacer el mejor esfuerzo porque no se oye bien, porque me ha fallado un poquito la voz, disculpará, pero los aires acondicionados han tenido su efecto finalmente sobre mí y hoy la garganta está un poco leve. Entonces también si me cambia la voz, ya era hora, ya me está saliendo barba, o sea, era el momento en el que ya me tenía que desarrollarme. Y además de platicarles de estas caracterizaciones o de estas aplicaciones espectroelectroquímicas, a mí me gusta mucho iniciar estas charlas de comunicación con esta frase de Galeano que nos hace pensar un poco en el valor de la investigación científica básica, lo que nosotros hacemos para tratar de desarrollar investigaciones que generen valor desde los primeros conceptos que finalmente parecen utopías. Y estas utopías son parte de lo que nos hace avanzar. Eso me hace pensar mucho en la frase de Galeano con este gatito que está en una librería en Venecia, que está completamente, puedo decirlo, ve con desdén el futuro. Espero que ustedes no lo vean con desdén. Bueno, todas las personas investigadoras estamos aquí, o sea, que todas nosotras realmente podamos hacer una parte importante en el desarrollo de estos temas científicos. Adelante, pasen, todavía hay lugares, en la, buenas. Estas diapositivas viejas como yo, o quizás más viejas, reflejaban lo que nosotros queríamos hacer hace mucho tiempo respecto a resolver o por qué hacemos ciencia básica o ciencia orientada a una aplicación específica. Ahora le llamamos así, conocimiento orientado para el desarrollo e innovación del país, que tiene que ver con la resolución de problemas, por ejemplo, de contaminación ambiental, a través de la resolución de problemas de aire, agua y suelo, o la generación de tecnologías limpias para la extracción, transformación y generación de energías a partir de productos naturales, a partir de extractos. En la parte de tecnología, los retos que tenemos en los que nos tenemos que involucrar cuando desarrollamos ciencia básica están enfocados en la parte de innovación, el desarrollo de tecnologías limpias, el desarrollo, la disminución de costos, que es una de las tareas que más tenemos que hacer en la parte, sobre todo, de la creación de cadenas de valor. Hace mucho tiempo, cuando hablábamos de innovación, la innovación se quedaba en las empresas, entonces para las empresas innovar significaba venderte más y mejor, pero ahora se trata de ser más conscientes con el medio ambiente y más conscientes de la sociedad en la que estamos. Eso es parte de lo que hacemos. Hemos pasado, les decía, del modelo de trihélice, donde la parte de desarrollo de investigación era tradicionalmente la academia, el gobierno y la industria, a integrar a la sociedad, a los saberes comunitarios, como parte del trabajo que queremos hacer para desarrollar la ciencia y la tecnología. Y un reto tecnológico más que tenemos es el desarrollo de ciencia básica. Esto no es nada nuevo. A la ciencia básica les toca la tarea de hacer el desarrollo de teorías, la parte de relaciones de estructura-actividad y tener, por supuesto, una mayor implicación en los procesos productivos para desarrollar mayor y mejor ciencia básica. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer la electroquímica en la caracterización o la formulación de nuevos materiales o la preparación de nuevos materiales? Básicamente, tenemos que relacionar dos áreas un área química, un área de la transformación de estructuras a través de relaciones de reactividad química, en el caso de la electroquímica expresados como variaciones de una energía reactiva o potencial formal y una constante velocidad, así como un régimen de transporte de masa en el que creo que muchas de ustedes están familiarizadas, que es la parte del transporte de masa y cómo afectan los procesos de transformación. Y por otro lado, en la ciencia de materiales estudiamos estructuras de propiedades macroscópicas y nos queda la duda de cómo relacionar esta información química con esas propiedades estructurales. Eso es parte de lo que nosotros queremos hacer en términos electroquímicos. La electroquímica tiene varias ventajas y desventajas en el momento que hay que hacerlas, hay que mencionarlas. En el momento de hacer una caracterización formal de materiales,
Una de las grandes ventajas es que es química lo que nos gobierna. Todas las relaciones de química que nos han enseñado en química orgánica, química analítica, química de coordinación, química metalúrgica, etcétera, siguen gobernando los procesos. Desafortunadamente, es decir, todo lo que tiene que ver con las relaciones de energía libre y con los flujos de materia nos ayudan a determinar experimentalmente una constante de equilibrio o una constante de velocidad. La electroquímica lamentablemente es dependiente del diseño de la celda, que lleva efectos resistivos y capacitivos indeseables, y lamentablemente no me da información sobre estructuras, entonces tengo que complementar esa información con técnicas espectroelectroquímicas. A Nacho González, al mentor del profesor Ángel Meléndez y un servidor, le gusta platicar de la electroquímica como un carrito, es decir, un carrito en el que yo me subo. Y entonces, dependiendo de la velocidad que tiene el carrito con respecto al otro carrito, que es la velocidad de la reacción, yo puedo ir modulando la velocidad para irlo alcanzando. Entonces, si voy demasiado lento, lo que yo veo de la reacción es lo que ya pasó. O sea, yo veo el producto final de la reacción, en este caso un punto rojo. Pero si yo me acerco un poco más, aumento la velocidad, puedo distinguir características del carrito, puedo ver intermediarios de la reacción, puedo ver que el carrito no es solo un punto rojo, sino un Ferrari. Y si me acerco lo suficiente, entonces puedo ver las placas del Ferrari y ver que las placas del Ferrari están en Florida Blanca. Y si me acerco un poco más, sí, no sé por qué pensé en Florida Blanca, podría haber pensado en Piedecuesta, pero dicen que se caen los árboles por ahí, entonces prefiero es solo para que vean que sí estoy en el contexto de lo que ha pasado. Sí, sí veo las noticias, pues. Entonces me voy acercando un poco más y veo que lo conduce un rubio despampanante. Y si yo me acerco todavía más, este rubio despampanante, además que va con el pecho suelto, me acerco y puedo verlo y casi tocarlo, ¿no? Casi agasajarlo. Pero si me paso de velocidad, otra vez vuelvo a ver un punto rojo y ya no alcanzo a ver absolutamente nada de las características de la reacción. Ahora mi proceso va mucho más rápido, mi velocidad de medida es mucho más rápida que el proceso que yo quería medir. Entonces yo lo veo muy lento. Ajá. Entonces, lo que puedo hacer con electroquímica es dominar el tiempo del experimento para que me permita ver aquel proceso que yo quiero establecer en un tiempo de reacción determinado. La electroquímica nos permite tomar fotografías en función del tiempo. Eso no es algo que toda la química pueda hacer. La química orgánica, por ejemplo, es difícil que pueda tomar fotos en el tiempo hasta que no aísla un intermediario. En cambio, en la electroquímica podemos, modulando el tiempo, controlar la aparición de ese intermediario para verlo en el momento que nosotros consideramos correcto. Esta parte de la química, la electroquímica molecular, le debe mucho a un profesor de que platicábamos ahorita a la hora del cafecito, previo a la charla, el profesor Jean-Michel Savean, a Elio Vianello, a Cristiana Mator, a toda una serie de personajes, a Marina Mastragostino, que le debe mucho al respecto de lo que significa entender esta sección de la electroquímica que está enfocada en los cambios moleculares que se llevan a cabo en una interfase llamada electrodo. Entonces, en lo que yo me voy a enfocar mucho en ejemplos de electroquímica de materiales son ejemplos asociados a química molecular o electroquímica de moléculas. Y vamos a ver poco a poco esta electroquímica de moléculas como electroquímica de supermoléculas. Vamos a ver cómo responde esta química, esta electroquímica a este sistema. La electroquímica entonces se puede ver de una manera relativamente sencilla como yo tengo una molécula al que está buscando electrones, un oxidante, una molécula que se forma como resultado de transferir ese electrones, que es un reductor al cual ahora le sobran electrones en una interfase. Y sin embargo, en la electroquímica yo puedo jugar con diferentes parámetros que controlan la velocidad de mi carrito. Yo puedo controlar cómo llegaron a este lugar el oxidante y el reductor, cómo es que decidieron que tenían la energía apropiada para transformarse y cómo es que funciona el material para hacer la caracterización de esta reacción de transferencia de carga. Entonces yo puedo seleccionando adecuadamente cada uno de los materiales o cada uno de los procesos que yo tengo, puedo estudiar ya sea las sustancias que se oxidan o se reducen o el material mismo o características propias del material. Pienso mucho en las aplicaciones en metalurgia, que las aplicaciones en metalurgia son maravillosas, que apenas estamos empezando a entender todo lo que podemos hacer espectroelectroquímicamente con ellas, pero son de materiales, por ejemplo, refractarios o difíciles de trabajar,
que uno pensaría que no puedes tenerlos en disolución, y no es necesario para la electroquímica que estén en disolución, solo es necesario que estorben el proceso, como si pusieran en mi ejemplo del carrito, como pequeños topes, para darme cuenta de su existencia. Entonces yo puedo darme cuenta de la existencia de estas reacciones a través de un diseño adecuado del material para poder hacer eso. Y entonces diseñamos electrodos. En general, en la electroquímica tenemos diferentes parámetros de control. Los dos parámetros de control principales que tenemos son la perturbación de potencial o la perturbación de corriente. Esto lo tomo del libro de Bach, no es algo nuevo, de métodos electroquímicos. Las respuestas asociadas, si uno perturba la energía del sistema, es la corriente cómo responde el sistema en corriente, que es la medida de velocidad en la que ocurre el proceso. Y si yo perturbo la velocidad del proceso, lo que yo mido como resultado es la energía misma del proceso, se intercambia ellas mismas. Adelante, adelante. O el parámetro químico asociado es la concentración de las especies que participan, y esta concentración de las especies que participan es el parámetro químico que nos da información y control. Me voy a fijar en una técnica electroquímica específica, no porque no exista una variedad de técnicas electroquímicas que pueden caracterizar de diferentes maneras diferentes tipos de materiales, pero esta técnica tiene una particularidad muy interesante, y es que funciona como nuestro carrito. Vamos a ir elevando la energía del sistema hasta que nosotros forcemos al sistema a tomar o a perder un electrón. Es decir, estamos cambiando el potencial del sistema. Esto parece mucho como cuando cambiamos la temperatura en un sistema químico, que vamos activando el sistema. No sé si recuerden el concepto de energía de activación o les hayan platicado del concepto de energía de activación. Entonces lo que hacemos es dar temperatura hasta que activamos el sistema, y entonces se vuelve reactivo. Y una vez que se vuelve reactivo, vemos qué le pasa al producto de esa reacción. Esto lo que hacemos es, perturbando la energía del sistema, en lugar de la temperatura, perturbamos la energía del sistema como una energía eléctrica, como un potencial eléctrico, como un voltaje, formamos el producto y luego invertimos la dirección de ese voltaje para ver qué le pasó a ese producto. Y esa es la manera en que nosotros estudiamos intermediarios. Esa es la típica perturbación cíclica de potencial. ¿Cómo se ven esos experimentos? Esos experimentos se observan a partir de fenómenos que nosotros conocemos como variaciones de las concentraciones en la interfase del electrodo. Cuando nosotros hacemos este experimento, lo que vamos haciendo es perturbando la dirección de en la dirección de potencial. Por ejemplo, si queremos establecer un sistema en el que se ganan electrones, vamos poco a poco perturbando el potencial hacia valores progresivamente más negativos de potencial hasta que el sistema es capaz de aceptar un electrón. Lo que vemos en la esquina superior derecha es el experimento, lo que veríamos en el experimento, y lo que vemos en la esquina inferior izquierda es lo que se ve como si fuera una microfotografía de lo que está pasando cerca de la interfaz del cambio, cerca del electrón. Entonces, en la medida en que nosotros vamos perturbando el sistema, comienza a circular corriente eléctrica y las concentraciones comienzan a bajar cerca de la interfase del reactivo, en este caso el oxidante, y se empieza a formar el producto, que sería nuestro intermediario reactivo, cerca de ello. En la medida en que nosotros vamos perturbando, vamos acumulando más producto, vamos perdiendo el reactivo, hasta que llegamos a un punto en el que completamente despojamos a la interfase del reactivo de nuestro producto acumulado, y si yo invierto, aquí yo prosigo, ahora la difusión hace su trabajo. Yo prosigo la dirección del experimento, entonces lo que yo voy viendo es y el intermediario es suficientemente estable, yo voy viendo la reoxidación del producto. Esto se llama un voltamperograma. Es un voltamperograma, y como tal es un voltamperograma que representa un sistema reversible de transferencia de carga, es decir, un sistema que es estable a la reducción y a la oxidación. Entonces, es relativamente fácil de estudiar esos programas en términos químicos, porque si tenemos una especie química que es estable, entonces, como producto, entonces veremos un punto de regreso. Si no es estable, no lo vamos a ver. Así que la medida y la altura de este tipo es un indicativo cualitativo y cuantitativo. Si lo medimos adecuadamente,
de cuán estable es la especie, tanto en su constante de estabilidad como en su constante de velocidad de transformación. ¿Ok? Este es el experimento. Yo me voy a explicar mucho en sistemas moleculares, me voy a explicar en sistemas de tipo quinoide, por ejemplo, y vamos a ver diferentes al final. Los sistemas de tipo quinoide, los que tienen nombres de X, ¿no? Les ponen la patón, la zona, la chiquiona, la vagina, con acetona, sexis, que tienen que ver, no tienen que ver con los sexis, que es él o la investigadora que descubrió el sistema, sino con la planta en la que tradicionalmente se obtuvo la sustancia. Entonces, estas células tienen la capacidad de generar estados reactivos a partir de la formación de radicales por reacciones que ocurren en las membranas mitocondriales. En las membranas mitocondriales estas quinonas se encuentran involucradas como receptores de electrones, se forman radicales aniones y estos radicales aniones o bianiones tienen interacción, reacciones químicas con diferentes componentes celulares que desencadenan, por ejemplo, con el oxígeno, la generación de especies reactivas de oxígeno, con los ácidos nucleicos, la intercalación o la desnaturalización del ácido nucleico, o con proteínas o enzimas o membranas biológicas, la lisis de la ruptura. Entonces, algunas de ellas tienen notable actividad biológica, por ejemplo, anticancerígena, que se conocen muy bien como anticancerígena. Las propiedades específicas tienen que ver con la naturaleza de estas reacciones en términos de la liberación de protones que hay en el sistema. Quiero ser un poquito más enfático en ese sentido, porque la reducción o los sistemas de transformación electrónica de quinonas pueden estar involucrados o están involucrados con la formación de aniones. Estos aniones, cuando se forman, pueden tomar protones del medio, y si toman protones del medio, el mecanismo cambia. Y se conoce que estos mecanismos son dependientes del pH, y sabemos que estos pH pueden decirle a la célula diferentes condiciones en las que tienes que reaccionar y tienes que tener interacción. Entonces, lo que caracterizamos, bueno, yo no, porque ya había nacido, son diferentes temas de reacción, diferentes de pH, que me llevan a diferentes intermediarios, que me llevan a intermediarios del año que no conocemos desde tiempos clásicos. Para caracterizar estos radicales, electroquímica, porque como les decía, la electroquímica no permite ver estructuras. Para hacer eso, lo que hacemos es acoplar, entonces ya desembocar, y todavía sigue funcionando este equipo, un equipo de resonancia del espíritu de banda es un plus de Brute, esta unidad se retengo, plus tiene una cavidad resonante donde se lleva a cabo la resonancia del espíritu electrónico. ¿Conocen la resonancia magnética del núcleo? ¿Conocen la resonancia magnética del núcleo? ¿O han oído hablar de la resonancia magnética? ¿O les han hecho alguna vez una resonancia magnética? ¿Qué pasa? La resonancia magnética nuclear básicamente el experimento ustedes ponen el núcleo de hidrógeno que tiene un estructura en presencia de un campo magnético, y este campo magnético que es muy intenso proyecta los electrones que genera un estado de energía, y dependiendo de qué es lo que haya cerca puede caracterizar la estructura del sistema. Se llama resonancia. Se llama resonancia. Bueno, el electrón puede hacer esa misma, que tiene un espín en medio, solamente que el electrón requiere menos más estable, requiere más energía para que se pueda llevar a cabo la transformación. Y al hacer esta transformación en esta cavidad resonante, yo lo que puedo observar es la formación la presencia de radicales. Para eso, yo trabajo en una nunca le puse yo puedo trabajar en una celda de Y, donde yo tengo mi electrólisis en esta parte. Hay diferentes tipos de celdas para realizar el electrólisis. Es un diseño de celda específico para hacer experimento. Y cuando se forman radicales, adicionalmente se forma un cambio de color radical. Estos radicales tienen lo que conocemos como una estructura superhiperfina.
Esta estructura superimpregna se observa de esta manera. Esto es un caso experimental. En este caso, lo que se observa es el acoplamiento como lo que se conoce en la química. Se observan acoplamientos entre el spin y los grupos cercanos al sistema. El spin electrónico se acopla y dependiendo de la separación de estas señales, nos dice el sistema. Esto se llama constante de acoplamiento electrónico y de acuerdo a McConnell es directamente proporcional al sistema. Se oye muy extraño, pero voy a tratar de hacerlo un poquito más simple. ¿Alguna vez han hecho biología? ¿Han jugado con los globos así como para hacer un carrito o un carrusel y eso? Cuando ustedes doblan un globo, la densidad que hay del sistema empieza a moverse para que ustedes puedan darle forma a la espada, por ejemplo. Entonces, una parte queda muy torcida, que es donde se hizo el doblez, y otra parte queda muy extendida, que es donde está el globo. ¿Ok? Entonces, lo que estamos haciendo cuando vemos estos experimentos es como si viéramos matemáticamente mapas de densidad electrónica, como si dijéramos, ¿dónde se quedó el electrón? Entonces, ¿dónde recibió más tiempo el electrón? Ahorita va a ser un poquito más claro, porque esta molécula es muy simétrica. Esta molécula tiene una alta simetría, esta es una radical de benzoquinona. Entonces, tiene 4 hidrógenos equivalentes y toda la densidad está distribuida como completamente simétrica con respecto al sistema. Pero estos nos permiten crear mapas de densidad electrónica. El ancho de la señal nos permite obtener el intercambio electrónico que existe en el sistema, que es un parámetro que solamente se obtiene, tradicionalmente se obtiene por cálculos de estructura electrónica. Aquí lo podemos obtener por medio de medición de señales. Y la doble integración de la señal me dice la cantidad de espinas totales que hay en el sistema. Este es el radical. El radical que se observó es un radical de benzoquinona. Este radical de benzoquinona está muy chiquito por acá, pero tiene 1, 2, 3, 4 hidrógenos equivalentes que dan como respuesta a una señal de 4n más 1 espinas, perdón, señales. 1, 2, 3, 4, 5 señales principales. Y funciona bien. Ahora, para otros sistemas, este tipo de experimentos nos permite identificar diferentes tipos de interacciones. Por ejemplo, aquellas que van con el grupo quinoide, con el grupo sustituyente o interacciones vía puente de hidrógeno. Por ejemplo, para la naftoquinona se observa este patrón de acoplamientos. Este patrón de acoplamientos sugiere que hay 3 grupos principales de acoplamientos, que hay 3 tipos de hidrógeno presentes en el sistema. Y estos 3 tipos de hidrógeno presentes en el sistema se relacionan con, aquí hay una simetría en el sistema, aquí también hay hidrógeno, pero no los pinté. Entonces, en esta simetría del sistema, lo que observamos es que la mayor parte de la densidad electrónica reside de este lado y la menor parte reside de este otro lado. Entonces, este es un mapa como si fuera globoflexia, como que empieza a jalar la densidad electrónica hacia un lado con respecto a otro. En el caso de la antraquinona, por ejemplo, que es un patrón simétrico también, tenemos 2 tipos de hidrógenos, cada uno de 4 hidrógenos equivalentes. 4 hidrógenos equivalentes aquí, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y estos 4 hidrógenos equivalentes, otra vez, nos dicen que hay 2 densidades electrónicas, 2 valores de constante de acoplamiento como densidades electrónicas, en donde la densidad más grande está en la periferia del sistema y la densidad más baja está en el centro del sistema. Eso quiere decir que las regiones de más afuera son más reactivas de spin que las regiones de adentro. Eso es lo que quiere decir. Cuando tenemos un sistema como metilbenzoquinona, empezamos a generar patrones asimétricos. Estos patrones asimétricos tienen que ver con el acoplamiento con estos grupos hidrógeno. Entonces empezamos a ver desacoplamientos ahora donde tenemos una cierta densidad aquí. Este sistema es lo que conocemos en química orgánica como un sistema electrodonador. Entonces mete densidad electrónica y el sistema de mayor densidad es el H2. Entonces el electrón que le gustó quedarse por acá. Le gusta más estar de ese lado. Esto lo podemos probar si cambiamos en lugar de hidrógeno metilos y vemos estos acoplamientos, por ejemplo, con terbutilbenzoquinona.
Todos los que son puntitos son resultados experimentales, olvidé decirlo, y los que son rayitas son simulaciones moleculares. Eso marca qué tan bien o qué tan mal estamos simulando las estructuras de estos electrones desacoplados. Dimetoxibenzoquinona. En dimetoxibenzoquinona lo que tenemos son dos acoplamientos principales, y lo que vemos es que estos grupos, a pesar de ser electrodonadores, tienen electrones disponibles aquí que permiten la deslocalización de carga hacia los grupos metilo, y esta deslocalización de carga genera un acoplamiento sobre estos sistemas. Eso es lo que se observa. Cuando tienes puentes de hidrógeno, se observan acoplamientos. Este es como el primero que les enseñaba, 5 grupos principales. Cada uno de ellos tiene un acoplamiento pequeñito asociado a la formación de puentes de hidrógeno dentro del sistema. Entonces podemos ver la presencia y estabilidad de puentes de hidrógeno. Estos son los acoplamientos hiperfinos, 0.5 y 2.5 Gauss, que son los principales. Y ahora, tratemos de pensar en aplicaciones que podemos hacer con estas caracterizaciones. Entonces voy a presentarles algunos ejemplos reactivos. Por ejemplo, lo que pasa en el caso de juglona y plumbagina. La juglona es la que está de este lado, la 5-hidroxi-1,4-benzoquinona, naftoquinona, perdón, y la 2-metil 5-hidroxi-1,4-naftoquinona, que es la plumbagina. Entonces, lo que hacemos es caracterizar la respuesta voltamperométrica del sistema, y lo que vemos es que en la medida en que incrementamos la concentración, empieza a perder estabilidad. Les había dicho que este voltamperograma, cuando empezamos a perder la forma, algo le pasaba al sistema. Y por ejemplo, no le pasa nada. Eso sugiere que la formación de un radical anión contribuye a su inestabilidad química. Esto lo podemos comprobar cuando hicimos el experimento estudiando el radical anión, y observamos que esta reducción de la respuesta en el radical anión estaba asociada a la estructura misma en la que está pasando. ¿Qué nos dice la resonancia de spin electrónico? La resonancia de spin electrónico nos dice, en diferentes órdenes de magnitud de concentración, que tenemos un cambio en los acoplamientos superhiperfinos conforme vamos incrementando la concentración. Esto es bastante más complicado que los que les presenté hace rato, y no voy a presentarles toda la descripción molecular, pero sí quisiera que ustedes observaran algo. Estos patrones son parecidos entre sí, es decir, el radical químicamente es el mismo, pero aquí estos patrones van cambiando conforme incremento la concentración. Eso sugiere que los patrones están cambiando y que el radical está cambiando, que hay un nuevo radical que está formando parte del cuerpo. Esta estabilidad media del radical depende de la concentración, y la pudimos relacionar en una curva dosis-respuesta. Esta curva dosis-respuesta sugiere que la plumbagina es un radical más persistente y por ende más tóxico que la juglona. Esto era bien importante, no para los químicos. Para los químicos eso no les da nada de sorpresa, ¿no? Porque se pueden hacer las pruebas. Para quien tenía esta parte sorprendente era para los médicos y sobre todo para los fisiólogos. Muchas de las personas que nos citan en este artículo son médicos o fisiólogos que finalmente entendieron por qué la estabilidad media de los radicales formados a partir de una era mejor que la otra, y por qué era mejor compararlos para estudios de actividad anticancerígena con la plumbagina que con la juglona. Era mejor trabajar con ella. Ese es el mecanismo. El radical nuevo que se forma es un radical, esta es la reducción, protonación. Este es el radical nuevo que se forma, es un radical protonado nuevo que se forma, y este radical nuevo que se forma es inestable y comienza a generar una reacción de autoprotonación lenta. Eso es lo que publicamos por ahí del lejano año de 2009, ¿no? Ya tiene rato. Luego nos peleamos con sistemas dobles, donde había dos reductores en el mismo sistema. Un sistema de Norr-beta-lapachonas, que así se llaman, ¿qué? Son lapachonas no porque sean pachoncitas como yo, sino por el árbol, ¿no? Y el árbol, no sé si lo conocen, es un árbol que es endémico en Brasil, es casi el árbol de Brasil. Tiene muchos colores. Una característica interesante de ese árbol es que cambia de color con diferentes épocas, en las diferentes épocas del año, como suelen hacer los árboles, pero se pone de un color amarillito o rojito, que tiene que ver con la cantidad de las quinonas que están presentes en estos sistemas, que son los metabolitos secundarios formados. Bueno,
Estas lapachonas o estas quinonas derivadas del lapachol son quinonas que pueden ser utilizadas como anticancerígenos. Entonces, para mejorar su solubilidad, su liposolubilidad, se les pone un grupo nitro que aumenta la liposolubilidad a través de las membranas biológicas. Eso es muy conocido. Nada más que esto tuvo una consecuencia en la actividad biológica. Y la consecuencia en la actividad biológica es que para el sistema beta, por ejemplo, mientras esto se entiende, es una tabla, no me gustan mucho las tablas en las presentaciones, pero voy a tratar de explicarla de una manera sencilla. Mientras más bajo es el número, más reactiva es la sustancia, porque requieres menos dosis de la sustancia para matar a la célula. Entonces, mientras más pequeño es el número, por ejemplo, doxorubicina, que es un anticancerígeno, tiene los números más bajos, mata mejor células anticancerígenas, pero las células PBMC son células sanas. Entonces, a estas no me gustaría que las matara, porque si las mata, tenemos un problema de citotoxicidad, empezaremos a hacer daño por quimioterapia. Entonces, el problema con la meta sustituida con un grupo nitro es que es tan dañina como lo sería con las células, ¿no? Con las células cancerígenas. Entonces hay que intentar explicar por qué, en cambio, la orto y la para sustituidas con un grupo nitro tienen una mejor selectividad, tienen menos actividad que el doxorubicina, pero tienen más selectividad, es hasta 10 veces o hasta 5 veces más selectiva que lo que sería una metaquinona. ¿Y eso por qué? Eso tiene que ver con la presencia o la posible estabilización de la presencia de dos radicales. Nosotros comprobamos en el año 2008, ese de hecho fue un trabajo con Dulce, con Dulce María Hernández, y hasta ahí estabas presente, nada más para que vean los años. No saquen la cuenta, ¿no? No saquen la cuenta porque si no va a dar pena, y estas alturas del partido. No, porque uno tiene que llegar al quinto piso con gracia. Eso es lo bueno. Con salud, quién sabe, pero con gracia sí, seguro. ¿No? Es que como caer con estilo. Entonces, cuando estábamos en el año 2008, hicimos este experimento y demostramos que la estabilidad química de la sustancia estaba determinada por la presencia de dos radicales que se formaban simultáneamente, un radical de tipo quinona y un radical de tipo nitro, y resulta que el radical de tipo quinona era particularmente persistente, no lo podíamos transformar, no lo podíamos destruir, y al no poderlo destruir, el sistema era muy reactivo, era biológicamente muy reactivo. Entonces luego hicimos estos experimentos para el para y para el orto sustituido. Con el orto sustituido volvimos a ver una formación de un radical estabilizado en la zona de la quinona, un radical estabilizado en la zona del nitrocompuesto, que serían los que aparecen en estos colores, y después, en el tercer pico que aparece en los voltamperogramas, consumíamos el grupo radicálico de la quinona y el grupo nitro no. Eso quiere decir que estas quinonas eran menos estables, químicamente hablando. Eso estaba bien, porque quería decir que podíamos explicar por qué biológicamente eran más selectivas. ¿Ok? Lo hicimos para el derivado para y obtuvimos un resultado similar, nada más que con diferentes valores de potencial. En diferentes valores de potencial obtuvimos un resultado similar y observamos este patrón de transformaciones. Y cuando comparamos los tres, nos dimos cuenta que estas separaciones de potencial, mientras más pequeña sea la separación de potencial, mejor es el índice de selectividad para el sistema. Lamentablemente aquí nada más tenemos tres posibles posiciones de sustitución, entonces lo que tenemos que hacer es nuevo diseño de moléculas para que se caractericen mejor y se puedan observar mayores series de reacción en donde podamos hacer además del efecto de la solubilidad, mejoremos los efectos de selectividad. Y si prevalecen las especies, entonces se disminuye la selectividad. En general, esto lo publicamos en el año 2014, en general, dependiendo de la mezcla de radicales, pues formaremos una estructura radicálica específica. Esto que tienen aquí es un mapa de funciones de Fukui, se le llama. Es una función de Fukui abierta, beta-beta, de espines beta, para hacer la apertura de los electrones que se forman durante la prueba de radical
la formación del radical anión. ¿Dónde se mete el electrón en el radical anión? Voy a hacer este ejemplo rápido porque hay otro que me interesa más. El ejemplo de la electroquímica de estas quinonas. Esto tiene valor histórico para México porque la perezona, que no viene del perezoso, o sea, por si las dudas, o sea, ningún perezoso tuvo que morir para hacer este experimento. Las perezonas son moléculas que vienen de una planta que se llama Peresia cuernavacana y esta Peresia cuernavacana es endémica de la zona sur de la Ciudad de México. Esta perezona o su hidroximetil derivado fueron de los primeros compuestos de los cuales se obtuvo una estructura química completa a partir de puro análisis elemental, por ahí de 2700 o algo, porque fue el doctor del Río quien hizo esto. Andrés Manuel del Río, que fue de los fundadores de la química en México, descubridor de un elemento químico, por cierto. De verdad, no lo voy a mencionar el elemento, pues se me olvidó, pero es una de las facetas importantes de la química, así que tiene mucho valor histórico. La electroquímica de la persona es completamente diferente de la electroquímica de la que hemos hablado. Ya no se observan picos de regreso cuando yo hago este experimento en la primera región de potenciales. Se observa un sistema reversible en un segundo proceso. Esto está asociado a una reacción que llamamos de autoprotonación. Es una reacción tipo padre-hijo. En esta reacción tipo padre-hijo, la molécula original se reduce y reacciona consigo mismo en una segunda etapa para transferir un protón y formar un nuevo radical que está protonado, que es más fácil de reducir. Entonces, el hijo le roba al padre, eso nunca se ha visto, ¿no? Jamás, eso nunca pasa. Ustedes serían incapaces de hacer eso. Jamás le han ido a su cartera y sacado algo. Eso no pasaría nunca. Nunca, nunca, nunca. Toma parte de la energía del hijo, de la parte de la estructura, se transforma en una nueva molécula que a su vez se vuelve a transformar rápidamente en un nuevo sistema y se transfieren 2 electrones donde solo se transfería uno. La reducción de la base conjugada era algo que quedaba como en duda y se hizo una caracterización por resonancia del spin electrónico para evaluar que se formaba un radical dianiónico en esta parte de la estructura. Esta especie es muy inestable y es muy poco probable que se informe en la literatura. De hecho, fuimos los primeros que informamos sobre esta formación de radicales dianiónicos. Esta estructura de radicales dianiónicos en la perezona tiene una característica importante. En la perezona convencional se tiene es un, antes que se me olvide, es un diterpeno, entonces, es un isoprenoide, perdón. Entonces, este grupo que tiene este doble enlace puede interactuar con esta molécula, se hace la cadena así, se tuerce, y forma una estructura cerrada que se le llama pipizol. Ya ven cómo son los químicos orgánicos, que a todos les buscan un nombre simpático, ¿no? Para recordarlo, porque si le dijeran 1,4-metil, 2-hexenil, no sé qué tanto sería una barbaridad. Pues vamos a ponerle pipizol. Entonces le pusieron el pipizol a esta estructura y resulta que este pipizol se puede formar a partir de la presencia de este doble enlace. Cuando este doble enlace interactúa con esta región de la molécula, se forma el pipizol, así que una buena manera era probar la presencia o la ausencia de este doble enlace para ver si se observaban diferencias en la resonancia del spin electrónico del radical de anión. Y para evitar problemas, para poder controlar la estabilidad del sistema, se le puso un sustituyente, derivados de anilina, con diferentes grupos sustituidos, serán anilinio, quinonas, que se estarían sustituyendo, y para evitar problemas con la presencia de la reacción, se le pone una base suficientemente fuerte, que es hidróxido de tetrabutilamonio, para hacer la transformación. Estos experimentos generan este tipo de resultados. Cuando yo añado una base fuerte, solo me quedo con la segunda señal. Por aquí tengo el producto de la protonación, del proton transfer, ese es el pico 3A, que se observa en el sistema. Este es el efecto de que tengo el pico del proton transfer, sería la hidroquinona correspondiente. La oxidación de la hidroquinona correspondiente. Y lo que ocurre es que se observa un patrón de acoplamientos de este tipo. Estos fueron los primeros, les decía, patrones de acoplamiento vistos para una perezona. Y por ahí nos lo reportó el doctor Pedro Joseph Nathan en el año 2007, que dijo, vaya, alguien finalmente lo observó. Ya falleció el doctor Pedro Joseph Nathan, toda una personalidad de
de la química de productos naturales en México, pero nos platicaba mucho sobre esto. Se hicieron las caracterizaciones, se determinaron 3 constantes de acoplamiento principales. Estas 3 constantes de acoplamiento principales, solo quiero decirles, no puse el mapa, pero dirían que la densidad del sistema está por aquí. ¿Ok? Ese es el grupo donde el electrón se quiere quedar, es la región de la molécula donde el electrón se quiere quedar más tiempo. Cuando yo hago lo mismo, pero con la persona hidrogenada, aquí están los acoplamientos. Eso es nada más para poner los mapas de densidad. Cuando pongo los acoplamientos de la persona hidrogenada, se observa un patrón muy similar y cambia un poco la constante de acoplamiento. Esta siente un efecto del orden del 5% cuando está la presencia del grupo, cuando está hidrogenado el sistema. Eso quiere decir que la interacción que hay es muy débil, es una interacción tipo pi, que es muy débil en términos químicos. Y se observa un menor acoplamiento. Aquí los pongo los dos. Y esta sería la comparación de acoplamiento, sugiriendo que el pipitol es mucho más fácil de formar cuando tiene el doble enlace, porque disminuye la densidad de spin, a cuando no lo tiene, que aumenta la densidad de spin. Hay menos compromiso del electrón en el sistema. Me voy a brincar porque quiero platicarles de mi sabático. Si no, no tiene sentido. Hay dispositivos electroquímicos alternativos para la generación de energía. O sea, ¿a qué vine? ¿Qué diablos estoy haciendo ahorita? ¿No? Además de platicarles y de hacer que no se duerman durante una hora, o durante un poquito menos, platicarles un poco de este ejemplo que nos ha llamado mucho la atención, que es la aplicación de algunos materiales de base radicálica para generar dispositivos de energía. Estos dispositivos de energía son utilizando radicales. Los prototipos los generaron Nishida y Suga ya en el lejano año de 2009, 2007, 2006 más o menos, que son sistemas donde, de acuerdo a la presencia de grupos nitróxido que son radicales libres, ya sea oxidados o reducidos, si yo los oxido, genero una deficiencia de carga como si fuera un semiconductor tipo P, y si yo los reduzco, aumento la densidad de carga y genero un semiconductor tipo N, y entonces comienzo a hacer viajar carga a través del sistema, que puede ser litio, iones de litio, que generan estos ciclos de carga y descarga una transferencia reversible. El radical modelo que se utiliza es un radical derivado de este polímero, que mejor no digo todo su nombre, pero es PTMA, es politetrametilmetacrilato, el nitróxido de polimetilmetacrilato, sería lo que estamos viendo. Estas dos reacciones en las cuales se involucra el radical involucran la formación de un anión estable, el aminoxilo, o la formación de un catión, el oxoamonio, que es el que genera esta estructura radicálica. Esta estructura radicálica, nada más para platicarles, tiene un compromiso muy interesante del oxoamonio, es mucho más estable en la formación del oxoamonio que del aminoxilo. El aminoxilo, como tiene estos electrones P deslocalizados, localizados, es más difícil de estabilizar. Entonces no se ve tan reversible su reducción, lamentablemente. En ese momento se pensaba que estas baterías de radicales, estamos hablando de 2009, hace casi 20 años, se pensaba que podrían hacer la sustitución de baterías convencionales y que podrían incluso superar las cargas, las energías acumuladas en supercapacitores. Los ciclos de carga y descarga que se hacen, les decía, tienen que ver con la posibilidad de que este polímero, cuando se oxida, funcione como un semiconductor tipo P, que empuje los iones de litio hacia el cátodo de carbón. En el cátodo de carbón se acumulan los iones de litio y después en el proceso de descarga libero los iones de litio para que interactúen con los iones con los electrones en exceso del material. Y esto tendría que ver con un cambio de su configuración de tipo P a tipo N, dependiendo de la eficiencia con la que se esté trabajando el sistema. Y lo que se sabía es que estas celdas, al menos en el laboratorio, funcionaban al 80% de eficiencia. Esto depende de la síntesis específica de este material. Este material se puede sintetizar por transferencia de grupos o se puede sintetizar por polimerización por radicales libres.
Si se sintetiza, otra vez, tratando de hacer énfasis en esto, polimerizar por transferencia de grupos es un poco como bailar a la conga. Aquí, ¿no? Nunca se hacen fiestas de 15 años o de graduación o esas cosas. Bueno, en México es súper común que en las bodas se haga una vuelta, se haga una rueda, y entonces alguien toma al vecino que viene en la parte de adelante, de la cintura, que normalmente es un señor que ya trae toda la camisa sudada y demás, que lo ves, va bailando y va bailando conga. Entonces se va armando, otra persona llega atrás, así funciona el GTT. No, no bailando conga, o sea, si quieren imagínenselo pues, pero se van conectando unos con otros. En cambio, cuando se hace la polimerización vía radicales libres, todo se oxida para tratar de formar un radical. Entonces es increíblemente inespecífica. Es muy, muy inespecífica esa polimerización. Esta es la síntesis. Para las personas que les interese, esa es la metodología de síntesis. No tiene nada de secreto, no hay ningún secreto industrial ni nada por el estilo. Se utiliza una sal de wolframio y lo que se va haciendo es ir poco a poco generando el radical. Se parte del monómero de que es el hidroxitempo. El hidroxitempo se lleva a cabo su reacción de adición del metilmetacrilato y después se hace la polimerización para formar este polimetilmetacrilato. Y así es como se forma. Esas son las condiciones específicas de reacción. Cuando se hacen las reacciones de oxidación, se observan en estos casos la formación de semiconductores tipo P. Para el caso del monómero, aquí lo que se observa es un radical. Aquí es al revés. En los otros experimentos yo formaba un radical. Aquí ya lo tengo. Entonces lo que yo hago es consumir el radical. Cuando yo hago la oxidación, lo consumo y voy viendo cómo desaparece. En este caso se ve un triplete porque el nitrógeno tiene un spin 1 y eso hace que tenga una interacción tipo triplete. Cuando pongo el monómero pasa algo similar, se observa el triplete y se observa la presencia del monómero cuando baja. Entonces esperábamos algo similar para el polímero. Y cuando pusimos el polímero mangos, ¿no? Cuernos, no nos salió eso. Nos salió una cosa, una señal aquí, una señal gorda, 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 y otra señal pequeñita. Cuando nosotros aplicábamos el potencial en el primer pulso, la señal gorda bajaba. Eso quería decir que en realidad el sistema estaba formado por dos tipos de radicales. Hay dos tipos de estructuras. Una que se oxida en el primer pico y otra que se oxida en el segundo pico. Esos son los dos tipos de radicales que se forman. Entonces lo que hicimos fue, caracterizamos esos dos radicales, fuimos a hacer su informe, obtuvimos sus tensores quiromagnéticos específicos, muy cercanos a los del electrón libre, como debe ser, pues estábamos trabajando con electrones desacoplados libres, y luego lo que hicimos fue tratar de relacionar esto con las propiedades del polímero. Entonces caracterizamos lo que se llama la temperatura de transición vítrea. Sí saben que un vidrio no es un sólido, ¿verdad? Que eso no es un cristal. Que eso es una retícula que está a temperatura ambiente. Las moléculas son silicatos, están suficientemente juntas como para dar la impresión ¿cómo se llama? De solidez, pero si lo rompen, se rompen cualquier cantidad de pedazos porque es amorfo, ¿no? Entonces, por eso es peligroso romper un vidrio. Es un líquido que se ve como si fuera un hielo a temperatura ambiente. Pero se ve como sólido, o aparenta que está como sólido. La temperatura de transición del vítrea es la temperatura en la cual el material comienza a hacerse fluido. Comienza a fluir. Eso es lo que quiere decir. Y en nuestro caso, el sistema que nosotros sintetizamos tenía una temperatura de transición vítrea muy alta. Eso sugería que era muy estable y se resistía mucho a fluir en el sistema. Esta temperatura sugiere que hay mayor estereorregularidad en el polímero y una distinta tacticidad en la formación de este polímero. Se hicieron análisis mecánico y dinámico y se confirmó esta característica. Se hicieron pruebas de susceptibilidad magnética para establecer que sí se estaba formando un radical que tiene propiedades ferromagnéticas por acoplamiento de espines de largo alcance. Y esto tiene que ver con la forma específica. Es otra vez lo de la conga, ¿no? El experimento de la conga. Yo los iba armando, entonces si era, por ejemplo, señor, siempre era lo mismo.
Entonces yo formo una molécula, si siempre se pegan los mismos, tiene la misma estructura y se le conoce como, como una microestructura isotáctica. Isotactos, tienen la misma orientación. Si tiene una orientación, si es uno es un adulto y otro es un niño y otro es un adulto y otro es un niño, si uno está orientado hacia un lado y hacia el otro, hacia el lado y hacia el otro, entonces se le conoce como simbiotáctico. Y cuando no tiene orden, cuando es un desastre, niño, niño, adulto, 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 niño, adulto, etcétera y demás, que ustedes no pueden identificar qué sigue en la estructura, se le conoce como una tríada o una organización heterotáctica. Se pueden hacer por triadas, por tetradas, por pentadas, etcétera, por número de grupos asociados. Y eso lo que sugiere es que nuestras cadenas estaban más estereorregulares, interactuaban más entre sí, se negaban a fluir, aumentaba su temperatura de transición vítrea, comparadas con las del radical, en donde tenemos una estructura menos formada, se veía más pérdida de regularidad. Se caracterizaron las presencias de estas triadas, se encontró que 84% de las triadas son isotácticas y el resto están entre heterotácticas y simbiotácticas. 8 de cada 5 grupos está bien orientado y uno no está bien orientado. ¿Se acuerdan de la eficiencia que marcaba el sistema? Era 80%. Entonces, eso quiere decir que ese 80% está relacionado con los sitios isotácticos e indiotácticos. Cuando hicimos el conteo de espines de ese sistema, hicimos la doble integración, nos dimos cuenta de que 80% le pertenecían al grupo que era una señal ancha y gorda, y 20% aproximadamente a la señal que era más delgada. 4-1. Y nosotros finalmente publicamos esta parte que tiene que ver con la transición de estos mecanismos que identificaban la parte de las tríadas isotácticas y heterotácticas con la microestructura. Y ya nada más por último, nos hablaron por teléfono. Alguien nos habló de Estados Unidos y nos dijo, ¿pueden sintetizar el material? O sea, ¿podrían sintetizar el material como para producción? Porque si hacen eso, podrían resolver el problema de la parte de las baterías. Y nosotros, como somos una universidad chiquita, como trabajamos en una universidad chiquita, dijimos no, y ya, ahí se quedó la historia. Y entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahorita? Retomar todo esto, retomar toda esta investigación para explotarla, tratando de desarrollar polímeros de mayor control porque tienen una mayor densidad por unidad de peso, más que por unidad de volumen, porque los materiales son más ligeros que los que se utilizan convencionalmente. Eso es lo que les quería platicar. Yo vengo del CIDETEC, se formó por ahí del 26 de septiembre de 1991 con la misión de generar valor agregado en la parte de electroquímica. Somos un centro público de investigación dependiente de la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Innovación, Humanidades e Innovación de México, antes CONACYT, lo que es el CONACYT. Y formamos parte de una red de 26 centros de investigación. Yo trabajo en la subdirección de investigación en salud. Si no les interesa conocer la parte de la dirección de investigación en salud, espero que les interese conocer Querétaro. Querétaro es una ciudad encantadora, simpática, semidesértica, a diferencia de Bucaramanga, que es como más verde y más húmeda. Esta es semidesértica, donde tenemos por ahí el tercer monolito más grande de América Latina, que es la Peña de Bernal, una serie de vinícolas que pueden ser de su interés. Y pues no me queda más que agradecer a los doctores Ángel Meléndez, al doctor Droshpet y Valencia. Gracias otra vez por encontrarnos. La vida nos dio la oportunidad de volvernos a encontrar años después, ahora aquí en Bucaramanga. A todas ustedes, a todas las personas que están aquí presentes, por su amable atención. Y por supuesto a todas y a todos los estudiantes. A Geo, que espero que me esté escuchando, que le mando un saludo enorme. A Linda, que también le mando un saludo enorme, a Lindsay, que por ahí estaba presente por el WhatsApp, a Martín, a Dulce, a Nacho, a Marilia Goulart, a todas las personas que han donado amablemente sus tiempos para trabajar, y nuevamente a ustedes por su atención y paciencia. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Bueno, yo primero quiero hacer una pregunta porque, pues, la técnica espectroscópica de la que hablaste
de la resonancia paramagnética electrónica está pues hecha para precisamente medir, identificar radicales, que son especies, pues como sabemos, que duran nada, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo de vida media de un radical cuál es? No, depende mucho. En estos casos los radicales podrían vivir horas, pero en estos casos, pero hay unos radicales, por ejemplo, los hidroxilos, que pueden estar en milisegundos o nanosegundos, ¿no? Su tiempo de vida medio. Eso. Entonces, podemos ir en toda esa ventana, pero pues hay muchos radicales que conocemos que duran un muy pequeño tiempo. Ajá. Pero las técnicas electroquímicas permiten medir también En esos tiempos. radicales en esos tiempos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es posible eso, no? Porque finalmente, pues sí, ¿cómo es posible eso, no? A nivel experimental. Bueno, a nivel experimental, las técnicas electroquímicas, sobre todo las que se llaman las transitorias, te permiten acumular el radical si bajas la velocidad del experimento lo suficiente como para que se acumule esa especie cerca de tu interfaz. Entonces, el reto está en que tú hagas lento el experimento para que se acumule el radical y tú puedas verlo como si fuera una electrólisis masiva. Así es como se ve. Y entonces haces la medida tratando de irte al tiempo más corto posible. En el caso del EPR, los tiempos que mide el del Simplestab, no sé el de Zacatenco, por ejemplo, ahorita que estaba viendo al doctor, pero en el del Simplestab están en el orden de milisegundos. O sea, tú puedes detectar especies en el orden de milisegundos. Ahora, la buena noticia es que si no detectas el radical, siempre puedes poner una trampa. Entonces puedes ponerle una trampa de espinas que literalmente formas el radical, reacciona con la trampa de espinas y esa trampa de espinas funciona como una sonda fluorescente, entonces se prende la señal de EPR y eso aumenta su estabilidad y puedes detectar. Yo creo, Carlos, que ahí sería bueno que expliques lo de la celda electroquímica, que se puede trabajar al tiempo con la celda electroquímica y con el EPR. Ah, bueno, sí. Bueno, les había puesto el diseño de la celda. Voy a tratar de hacerlo de irme rápido a la diapositiva. Pero la idea es que esta celda se quedó muy arriba. Quedó muy, muy arriba. Aquí están. Esta celda, que es esta, lo que hace es integrar aquí, poner el electrodo donde tú haces la transformación. Y tú haces la transformación dentro de la cavidad resonante del sistema. Ahora, por ejemplo, ahora vamos a trabajar polvos, ¿no? Entonces, esta celda no te sirve para polvos. Lo que se utiliza es una celda muy chiquitita de resonancia, con la cual tú atrapas los polvos, bajas la temperatura y puedes hacer la parte de la detección de los radicales o de las especies paramagnéticas. Pero se hace con esa celda. Y bueno, ya que hay muchos jóvenes estudiantes, ¿y cómo es posible que ¿de qué volumen es esa celda? Esta celda es de 125 microlitros. Sí, entonces, ¿cómo es posible que en tan pequeños volúmenes uno pueda detectar electroquímicamente radicales, por ejemplo? Bueno, pues eso ya es de diseño de celda, o sea, tienes que diseñar una celda chiquita y lo que haces es poner un electrodo, digamos, grandote, comparado con el tamaño de la celda, que es una placa muy delgada, una malla prácticamente de platino, que es lo que entra aquí, para que tú puedas hacer la electrólisis en este lugar, puedas hacer la detección. Entonces tiene que ser una cosa pequeñita. De hecho, esa malla genera desplazamiento de volumen y normalmente lo que mides es todavía volúmenes más pequeños, del orden de 100 o 70 microlitros, por el mero desplazamiento. Pero es por la manera en que tú diseñas la celda para que entre la malla. Eso, bueno, tiene que ver con que, pues, lo que tenemos son pruebas interfaciales, ¿no? Así es. El prólogo y la solución, y lo que nos interesa es la interfase, ¿no? Porque también podemos descontaminar agua con grandes volúmenes. No, la electroquímica no es muy versátil, ¿no? No necesariamente trabaja en chiquitos, en pequeños volúmenes. Así es. Y a nivel de sensores, ¿qué nos puedes comentar? A nivel de sensores, En general de la electroquímica, ¿no? no, pues puedes hacer sensores tan chiquitos como nanómetros o micrómetros tan pequeñitos que puedas detectar en volúmenes de microlitros, de menos de un microlitro. Hay sensores específicos para cerebros, donde literalmente pones el sensor, haces la detección de serotonina, por ejemplo, con
con un electrodo que tiene el ancho de un cabello. Entonces, con ese electrodo, con ese ancho de cabello es suficiente para hacer la detección in situ y la puedes hacer in vivo o inoperando, que está todavía más interesante, ¿no? In vivo es pues que la persona que está vivo, el animalito, pero está sedado. Inoperando es que está vivo, despierto y activo, ¿no? Entonces tú puedes estar haciendo en ese momento detecciones simultáneas de su comportamiento electroquímicamente sin alterar absolutamente nada de su sistema biológico, con medidas muy pequeñitas, muy pequeñitas. Ash. Ajá. Y sensores electroquímicos comerciales, ¿de qué nos puedes hablar? Desde sensores electrónicos comerciales, bueno, comerciales está el famosísimo de la glucosa. Ese es el que todo el mundo tiene, bueno, no todo el mundo, espero que no se los deseo, no les deseo que tengan, si lo tienen como curiosidad, pero es muy común el sensor de glucosa. Están los sensores de fluoruro, de iones pesados en agua, que se utilizan mucho para caracterización. Están los sensores de, ¿cómo se dice? Los sensores de urea, estamos desarrollando ahí en el CIETEC sensores de creatinina, sensores para diferentes biomoléculas, y ahorita se están trabajando sensores o biosensores, pero para células cancerígenas específicas. Se les pone un anticuerpo y se espera que, como el anticuerpo es altamente específico, solamente reconoce el antígeno o la célula donde hay un marcador y eso te devuelve una respuesta específica de esa célula. Entonces hay un doctor, el doctor Goldiosa, ahí en el 7, que se dedica a hacer esos sensores que son del tamaño, no sé si han visto, luego salen los CSI, estos son los muestreadores de muchas gotitas, que tienen como pozuelos, como pocillos chiquititos. Ah, pues el electrodo es una cosa chiquitita que está dentro de esos pozuelos y se prende o se apaga o se señala una corriente o no, dependiendo de si detecta o no una célula cancerígena. Entonces se puede hacer súper chiquito. Y eso lo estamos haciendo en CIETEC. No lo hago yo, pero lo hacen compañeros del centro. Y se acoplan con microfluidic. Con microfluidic, perdón. ¿Alguna pregunta? Acá hay una virtual que dice que para procesos de biofermentación, ¿qué técnicas espectroscópicas recomendaría para el monitoreo del proceso? Para biofermentación ultravioleta, ultravioleta visible. En lugar de, no sé si me está escuchando la persona, pero recomendaría ultravioleta visible. La celda es diferente. ¿Conocen las celdas de ultravioleta? Que son como cuadraditos, así como cubitos o de cuarzo. Ah, bueno, pues la celda de espectroelectroquímica, que es la que yo quedé de traer y no me traje, porque ese era el compromiso, se me fue. Es una celda igual que es una cubetita de cuarzo, pero ahora está en forma de Y. Entonces se hace muy delgadita y en esa parte del medio se pone el electrodo y en la parte de fuera se ponen los electrodos que complementan el sistema, se pone el electrodo de trabajo, se hace la detección, digamos, lateral y se puede ver durante el curso de una electrólisis, por ejemplo, con una biofermentación, cómo está cambiando la absorbancia del sistema. También existen celdas de espectroelectroquímica para UV, para hacer eso. Y hay celdas de espectroelectroquímica para infrarrojo también, pero esas no, yo no confío tanto en ellas porque son para reflectancia atenuada. Pero bueno, también se pueden hacer los experimentos. Hay algunos chicos de geología que vienen a aprender un poquito, como qué recomendaciones les daría desde el punto de vista de caracterización. Cambian la química. Cambian la química. La biología. No, no, para caracterización. Bueno, para caracterización, por ejemplo, de minerales, definitivamente se puede utilizar electroquímica. A mí me encantan particularmente los electrodos de pasta de carbono, porque dicen que es un problema porque son compósitos. Entonces tienes que mezclar carbono con aglomerante con el mineral. Pero si aprendes la técnica y te dedicas lo suficiente, puedes hacer electrodos muy reproducibles donde se han hecho caracterizaciones fantásticas de minerales. A mí me parece tan fantástico que, por ejemplo, uno ve, yo estoy haciendo experimentos en los últimos meses en Costa Rica, en Sonora, haciendo estos electrodos de pasta de carbono. Y yo creo que la impresión que se quedan haciendo el experimento es que es como muy sucio porque te manchas mucho por estar utilizando carbono. Es como si estuvieras jugando con plastilina o con estas cosas. Es como regresar al kinder de juego. Pero si lo hacen, si mezclas, si aprendes a mezclar lo suficientemente bien, puedes tener una muy buena reproducibilidad de tu sistema, de tu matriz electroquímica,
puedes hacer buena caracterización y lo que yo he visto es que con electrodos, no con la pasta de carbono, pero sí con compósitos enriquecidos del mineral, puedes hacer espectroelectroquímica con microscopía, por ejemplo, con XPS o con SEM o algo así, pero tiene que estar muy enriquecido el mineral, el electrodo, ¿no? Para que tú puedas ver algo. Entonces, sí se pueden hacer caracterizaciones. Si hay geólogos por ahí, acérquense al profe Ángel, acérquense al profe Drosch, porque ellos les pueden decir mucho cómo hacer esta parte de caracterización electroquímica y es una muy buena alternativa de bajo costo, ¿no? Y piénsenlo así. Bueno, yo lo pienso como dice Nacho. Hay dos tradiciones fundamentales en México que persiguen mucho la parte química. Los productos naturales, que es parte del trabajo que yo les presenté, y la minería. Y mucho en minería se hace o se trabaja por grandes tradiciones, por procesos que los mismos mineros no quieren soltar, porque ya dicen que les funcionan bien, como la cianuración, ¿no? Entonces, cuando les enseñas que puedes hacer con estos electroditos pruebas con diferentes lixiviantes, electrogenerando el lixiviante o electrogenerando el ligante, para que tú puedas hacer esta asociación, le dio a Nacho el hitazo de que en un momento determinado él recibía más dinero por esos proyectos en la universidad donde trabajaba que todo el presupuesto del centro de investigación donde yo estoy trabajando. Entonces éramos 20 investigadores y recibía más Nacho que lo que nosotros recibíamos, por ejemplo, por hacer esos experimentitos con pasta de carbono para caracterizar minerales. Entonces, ahí hay un buen trabajo, hay una buena oportunidad de trabajo y no se han explotado lo suficiente. ¿Algún otro comentario, duda? Bueno, si no hay más, pues agradecerle al profe Carlos Fontana por su visita, pues ya es la cuarta vez que nos visita. Y como ustedes son una generación que tiene en mente siempre viajar, y realmente lo hacen, porque hace unas pocas generaciones decían yo quiero viajar, pero no viajaban. Entonces, si en algún momento quieren hacer una estancia de investigación o algo, pues Maestría, doctorado. Doctorado, ofrecemos maestría y doctorado en electroquímica, si les interesa, ahí en el centro, o maestría y doctorado en ciencia y tecnología con especialidad en ingeniería ambiental. Y si quieren acercar, si les llama la atención, te pueden comunicar conmigo o ponernos en contacto con las personas de posgrado. Y eso. que tengan buena tarde. Sí, sí, sí. Muchas gracias a los que asistieron virtual. Con esto damos por cerrada la charla. Yo la voy a subir en YouTube para compartirla. Muchas gracias a todos.